Hoy vamos a ver y aprender con GPT Database SQL Server y Database SQL Postgres y cuál es la diferencia entre estas dos. Así que vamos a nuestro mejor amigo GPT para aprender todo esto y veamos. Si no sabemos algo, le preguntamos cómo venimos haciendo. Nos dice: puedo explicarte sobre el uso de Postgres SQL. Postgres como base de datos en una aplicación ASP.NET, pero acá no es necesario que sea ASP.NET, puede ser con cualquier otra aplicación. Postgres SQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, como lo que vimos en los otros videos, de código abierto y altamente escalable. Es una opción popular para aplicaciones web debido a su robustez, capacidad de procesamiento y soporte para consultas complejas. Para comenzar, necesitas tener PostgreSQL instalado en tu sistema y configurar una base de datos. Luego puedes utilizar la biblioteca no sé qué cosa, que es un proveedor de datos .NET para PostgreSQL. Ok, podemos utilizar la biblioteca esta para obtener datos, ¿no? Ahora le vamos a preguntar: ¿estos datos son de mi aplicación real? O sea, obtengo datos de mi aplicación o la librería esta me brinda datos de ejemplo, ¿no? Vamos a preguntarle, ¿no? Porque acá yo no sé. La biblioteca MPG SQL en sí mismo no proporciona datos de ejemplo. Es una biblioteca de conexión y acceso a datos para PostgreSQL en el entorno .NET. Ok, perfecto. Te permite interactuar con una base de datos PostgreSQL desde tu aplicación .NET, pero no incluye datos de muestra o ejemplo por defecto. O sea, la utilizamos a esta biblioteca, en este caso como tenemos nuestra aplicación con .NET, para conexión y acceso a PostgreSQL, ¿no? Entonces, bueno, sigamos viendo. Necesitamos PostgreSQL instalado en tu sistema y configurar la base de datos. Luego puedes utilizar la biblioteca MPG SQL, que es un proveedor de datos .NET para PostgreSQL. Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes conectarte a una base de datos Postgres desde .NET utilizando bla bla bla. Bien. Traemos la biblioteca, o sea, importamos lo que necesitamos y vemos que tenemos una clase pública que es Postgres Example. Vamos a utilizar un ejemplo. Tenemos el string de la conexión a la base de datos, que es como la que vimos en el video anterior, ¿no? Que en un string nosotros establecíamos y definíamos ciertos datos que necesitamos para poder conectarnos a la base de datos, y vemos que tenemos una función de execute query. Vamos a ejecutar la query, o sea, la consulta hacia la base de datos, y generamos la conexión, ¿no? Establecemos la conexión, o sea, acá le pasamos como valor los datos para la conexión, nos conectamos a la base de datos. Acá no voy a entrar a detalle, simplemente es entender la estructura de esto y después empezar a ver las diferencias entre los dos tipos. Pero dice, vemos que crea la conexión y que ejecutamos, o sea, un MPG SQL command, o sea, ejecutamos un comando con la librería, en este caso MPG SQL, ¿no? Con la librería que importamos, y ejecutamos un comando hacia la base de datos. Nos conectamos, tiramos el comando, o sea, tiramos la query de que en este caso quiero que me seleccione los usuarios que tengan una edad superior a X valor. Ahora, este valor lo estamos agregando acá, ¿no? En el video anterior que estamos viendo consultas de SQL así puras, digamos, sin ninguna biblioteca, sin nada, no podíamos hacer esto, ¿no? Si se puede, que alguien me corrija, pero en ese ejemplo no lo hacíamos, no lo podíamos hacer. Se ve que con esta forma sí lo podemos aplicar. Y bueno, una vez que ejecutamos el comando, la consulta, la query, definimos los valores obtenidos y los vamos guardando en variables, ¿no? El ID, el nombre, el age, que por ejemplo en este caso si tenemos getInt va a ser un número y getString va a ser una string, lo va a transformar, ¿no? Pero bueno, no hace falta que veamos tan a detalle esto, sino entender las diferencias. Y acá por último imprimimos en consola estos datos, pero lo ideal, acá nosotros en una aplicación real no lo vamos a estar imprimiendo en consola. A lo mejor sí queremos mostrar algún mensaje en consola, pero lo ideal es que estos datos nosotros los enviemos a otro lado para poder mostrárselo al front o hacer otra cosa con esos datos, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya los obtenemos y los guardamos en estas variables ID, name y age. Ahora, me llama la atención que es distinto a lo que veíamos antes, una consulta SQL así sin ninguna biblioteca, sin que sea en este caso PostgreSQL, que yo puedo pasarle valores de variables a la consulta. Por ejemplo, aquí yo con la arroba le estoy diciendo la edad. Che, mira, la edad de esta consulta quiero que sea 18. Bueno, perfecto. Entonces esto depende de la consulta, yo lo puedo pasar como parámetro. Estoy inventando acá, ¿no? Que puedo pasar como parámetro una edad, por ejemplo, que en vez de ser 18 le puedo pasar 20. Entonces en vez de tener que modificar este string y
y tener que entrar al código y cambiar la consulta, se la puedo pasar como variable acá, ¿no? Entonces está bastante bueno. Pero veamos, sigamos viendo. En este ejemplo se establece una conexión a la base de datos utilizando la cadena de conexión connection string. Luego se crea un objeto npg SQL command para ejecutar una consulta que seleccionará todos los usuarios cuya edad sea mayor a 18. Se utilizan parámetros en la consulta para evitar posibles ataques de inyección SQL. El resultado de la consulta recorre utilizando un objeto npg SQL data reader y se imprimen los datos en consola. Recuerda que este es un solo ejemplo básico por mostrarte cómo interactuar con una base de datos PostgreSQL desde .NET. En aplicaciones reales es posible que necesites utilizar técnicas adicionales como mapeo objeto relacional, ORM o patrones de diseño específicos para la capa de acceso de datos. Bueno, eso lo vamos a ver en otro video. Ahora yo le pido que me haga lo mismo, pero con Database SQL Server, no PostgreSQL, y vamos a ver cuáles son las diferencias. Por supuesto, ahora te mostraré un ejemplo de cómo puedes conectarte, con SQL Server desde ASP.NET. Vemos que me sigue manteniendo la conexión a la base de datos, que le paso como parámetro la conexión. No sé cómo explicarlo esto de forma técnica para que ustedes la entiendan, pero bueno, acá como parámetro le estoy enviando la conexión. si alguien sabe cómo explicarlo de mejor forma, que me lo dice. Y vemos que acá genero la conexión, declaro el command, ¿no? Y nuevamente, como PostgreSQL, le puedo pasar la edad, ¿no? Le puedo pasar el número que es 18, y que cada vez que se ejecute la consulta de SQL en age, como yo le puse la arroba, lo definí acá, le voy a pasar 18. Y bueno, vemos que me hace lo mismo que lo anterior, pero no estaría encontrando diferencias, la verdad. O sea, sí, acá veo que nosotros usamos system.data SQL client, que no estamos llamando a la otra biblioteca, pero no veo diferencias, no veo diferencias tanto en la sintaxis, o sea, se entiende. Incluso estamos haciendo lo mismo con cada una de estas consultas, pero vamos a ver qué nos dice. En este ejemplo se establece una conexión a la base de datos de SQL Server utilizando cadena de conexión, conexión string, bla bla bla. Al igual que el ejemplo anterior, se utilizan parámetros en la consulta para evitar posibles ataques de inyección. Recuerda que trabajar con SQL Server también puedes utilizar un ORM como Entity Framework para facilitar la interacción con la base de datos y mapeo a objetos relacionales. Esto de Entity Framework ya lo vamos a ver. Ten en cuenta que la cadena de conexión puede variar dependiendo de la configuración de tu instancia SQL Server, o sea, el servidor. Sigamos viendo. Ahora, vimos las dos. Vimos una consulta con SQL Postgres, ¿no? Con SQL Postgres, y ahora vemos una con SQL Server. Son iguales. Cambian que en una utilizamos SQL Client y en otra utilizamos npg SQL, ¿no? Esa es la única diferencia que estoy viendo yo ahora. Pero preguntémosle a GPT, que es el que sabe. Existe varias diferencias entre SQL Server y PostgreSQL como sistemas de gestión de datos. Aquí te mencionaré algunas de las diferencias clave. Licencia. SQL Server es un sistema de base de datos de desarrollo y comercializado por Microsoft y que requiere una licencia para su uso en producción. Por lo tanto, PostgreSQL es un sistema de base de datos de código abierto bajo la licencia PostgreSQL, lo que significa que es gratuito y se puede usar, modificar y distribuir libremente. PostgreSQL es gratis y SQL Server no. Bueno, entonces tener en cuenta. SQL Server es de Microsoft y PostgreSQL es de PostgreSQL. Plataforma. SQL Server es un sistema de gestión de base de datos diseñado principalmente para la plataforma Windows, o sea, para .NET. Para la plataforma Windows, aunque también puede tener versiones disponibles para Linux. Bien. No dije nada, lo estaba mezclando con Microsoft y .NET y todo eso, pero no, es para Windows, para el sistema operativo Windows. Por otro lado, PostgreSQL es multiplataforma y puede ejecutarse en una variedad de sistemas operativos, incluido Windows, Linux y Mac OS. De momento va ganando PostgreSQL. Escalabilidad. Ambos sistemas de base de datos son altamente escalables, pero tienen enfoques ligeramente diferentes. SQL Server utiliza un modelo de escalabilidad vertical, lo que significa que puedes aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento en un servidor individual. PostgreSQL, por otro lado, utiliza un modelo de escalabilidad horizontal, lo que te permite distribuir la carga de trabajo en varios servidores para manejar grandes volúmenes de datos y tráfico. O sea, SQL Server es una escalabilidad vertical, digamos que aumentamos nuestra capacidad de procesamiento y almacenamiento en un servidor virtual, en uno solo. En vez de PostgreSQL tenemos un crecimiento o escalabilidad horizontal, lo que dividimos la carga de trabajo en varios servidores. Bien, perfecto. Características y funcionalidades. SQL Server y PostgreSQL tienen conjuntos de características y funcionalidades distintos. SQL Server ofrece características avanzadas como servicios de análisis de datos, SQL Server Analysis Service, interesante, integración con herramientas de inteligencia empresarial y capacidades de procesamiento de memoria,
PostgreSQL por su parte se destaca por un soporte de funcionalidades avanzadas de SQL, como tipos de datos personalizados, disparadores complejos y consultas geoespaciales. Buah, qué nombres, geoespaciales. También es conocido por su capacidad de extensión a través de extensiones y contribuciones de la comunidad. Ok, yo me sigo quedando con PostgreSQL. Ecosistema y comunidad. Tanto SQL Server como PostgreSQL tienen comunidades de usuarios activos y ofrecen soporte técnico. Ok, bueno, acá un detalle. Sin embargo, SQL Server tiene un ecosistema más amplio debido a que su relación con Microsoft y su adopción de entornos empresariales. Claro, o sea, si bien SQL Server es de pago, o sea, tienes que pagar una licencia, eso también te da más seguridad de que vos sabes que va a andar todo ok y que hay un soporte detrás y gente trabajando incluso para que eso funcione de manera correcta. Estas son solo algunas diferencias entre SQL Server y PostgreSQL. La elección entre ellos dependerá de varios factores, como los requisitos del proyecto, la plataforma de implementación, las necesidades de escalabilidad si es vertical o horizontal y el presupuesto. Bueno, ambos sistemas de base de datos son sólidos y son ampliamente utilizados en la industria, por lo que vale la pena evaluar las necesidades específicas antes de tomar una decisión. Ok. Vemos que podemos hacer lo mismo, capaz si entramos un poco más a fondo podemos encontrar sus diferencias, pero es muy parecido a lo que habíamos visto en el video anterior de las consultas de SQL, de cuál era la sintaxis. Si bien esta forma de utilizarlo, PostgreSQL o SQL Server, es un poco más compleja, por lo menos en esta consulta, y se ve más ordenado el proceso, los procedimientos, o sea, las consultas que nosotros vamos a realizar a la base de datos. Acá está un poco más claro, acá estamos definiendo nombres de variables en vez de retornarlos en consola, pero se entiende más o menos un poco la diferencia. O sea, en sintaxis son más o menos parecidos, pero bueno, difieren por ejemplo, de la licencia, del tema de la escalabilidad, y bueno, dependiendo de un proyecto podemos tener o uno u otro. Esto es muy básico, con el tiempo vamos a ver un poco más, y aunque qué podemos hacer con cada uno de estos, pero bueno, por lo menos ya sabemos cuál es la diferencia entre estos dos. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo y nos vemos en el próximo. Chao.